Bueno, les decíamos hace algunos instantes, por lo menos a nivel internacional, se lo está dando a Kuczynski como quien se perfila como rival de Keiko Fujimori para la segunda vuelta en Perú. Pero tenemos un contacto con Juan de la Puente, analista político, que creo que se encontraba con algunas dificultades de tránsito por allí, por Perú, de allí que tuviéramos algunos minutos para mantener este contacto. Desde arriba, gente, muy buenos días, Juan de la Puente, bienvenido, ¿qué tal? Sí. Un gusto, ya estoy estacionado para poder contestarles, un gusto. Bueno, Juan, ¿cómo ha amanecido, cómo se ha vivido en el territorio peruano esta victoria, en definitiva, de Keiko Fujimori? Hay que decir que por lo menos los guarismos hasta el momento hablan de que estaría prácticamente duplicando a su inmediato perseguidor. Bueno, no tanto duplicando, pero es evidente que en comparación a la elección anterior del año 2010, donde el fujimorismo tuvo casi un quinto del electorado, hoy tendría 2, bordea el 40%, pasa a la segunda vuelta otro candidato de la misma línea, o sea, centroderechista, con 23% probablemente, y claro, entre uno y otro había unos 17 puntos de diferencia. Esto implica un giro, un vuelco del país hacia la derecha, y recordemos que el año 2011 votó en la primera y mayoritariamente en la primera vuelta por Ollanta Humala y en la segunda también. Hubo una candidatura emergente de la izquierda, de Verónica Mendoza, que inicialmente se pensaba que podía pasar a la segunda vuelta, pero se produjo en los 3 o 4 últimos días una concentración de votos en favor de Pedro Pablo Kuczynski, de modo que en 8 semanas, en el primer domingo de junio, se disputará la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Es posible pensar en una alianza entre Kuczynski y Mendoza para evitar el ascenso de Fujimori, o en el panorama político peruano no sería creíble esta posible alianza de los dos que quedaron ahora un tanto alejados de Keiko? Bueno, nosotros hemos tenido desde el año 2001 y antes incluso segundas vueltas donde los que se encontraban en segundo lugar recabaron la adhesión de los otros para ganar al que se encontraba en primer lugar. Así fue como Fujimori le ganó en 1990 a Mario Vargas Llosa, pero también hemos tenido las otras segundas vueltas donde los que se encontraban en primer lugar ratificaron su triunfo. Esto dependerá mucho de la capacidad de Pedro Pablo Kuczynski de poder atraer el voto antifujimorista, que es un voto considerable, y atraer además a votantes de otras opciones ideológicas, como por ejemplo el APRA y el Partido Popular Cristiano. Y si bien es cierto que nosotros tenemos una segunda vuelta, no es una segunda vuelta a la francesa, 2 semanas después de la primera, sino en nuestro caso es 8 semanas después. De modo que algunos consideran que es en el fondo una nueva elección. Claro que no se parte de cero, porque se parte de territorios, ¿no?, y de zonas ya conquistadas, pero habría que ver cómo se mueve sobre todo Pedro Pablo Kuczynski, porque Keiko Fujimori con 39 o 40%, en realidad solo le faltaría 10, pero esos 10 son muy, muy duros. Las encuestas anteriores a la primera vuelta señalaban que una Ay, se nos ha caído la llamada. A ver, Juan, ¿estás todavía por ¿Aló? ahí? Sí, ahora sí. Sí, te retomamos. Seguí nomás con tu... Te decía que las encuestas que salían, que se publicaron antes de la primera vuelta, señalaban que Pedro Pablo Kuczynski tenía más posibilidades de ganarle a Keiko Fujimori. Pero aún así yo pienso que es una batalla donde casi todo está por decidirse. Decía recién usted que ese 10% que le restaría conquistar a Keiko Fujimori para ganar era muy duro. ¿Hay, a priori por lo menos, alguna formación política o alguno de los candidatos que marcaron o que votaron relativamente bien en esta primera vuelta a que usted vea cerca de Fujimori como para darle ese apoyo que le falta para asegurar la mayoría en balotaje? En este momento ninguno, tanto Verónica Mendoza como Alfredo Barnechea de Acción Popular y Alan García del APRA, que son los 3 de los 5 primeros candidatos,
no estarían dispuestos a llamar, obviamente, a votar por Keiko Fujimori, sino más bien probablemente por Pedro Pablo Kuczynski. Pero también es cierto que en un país desestructurado políticamente, la capacidad de endoce de los políticos también es relativa. Y entonces Keiko Fujimori tiene el porcentaje que tiene hoy, porque también ha horadado en determinadas zonas, por ejemplo en el norte, la clásica votación aprista, en la zona sur también la votación de la izquierda, y en Lima del mismo modo, de varios sectores, de manera que si Keiko Fujimori tuvo el año 2011 23% y ahora tiene 39%, es obvio que ha sabido conquistar la adhesión de sectores que tradicionalmente no votaban por el fujimorismo. Aún así, me parece que, sigo pensando, que ella tendrá mucho más dificultades que Kuczynski de poder alcanzar la mayoría, ¿no? Porque el antifujimorismo en el Perú es fuerte, hay una memoria antifujimorista que ha sido reactivada en las últimas semanas, y creo que va a ser la base central que va a manejar Kuczynski, con un añadido también, y es que las encuestas le otorgan prácticamente una mayoría absoluta en el Congreso del fujimorismo, de modo que una contracampaña muy eficaz sería que el pueblo no le puede entregar los dos poderes del Estado al fujimorismo, ¿no? En estas elecciones aparece Keiko Fujimori como la más votada después de la primera vuelta, habrá que ver qué pasa en el balotaje. En las anteriores había perdido en balotaje con Ollanta Humala, que en las anteriores había perdido en balotaje con Alan García, que en las anteriores había perdido en balotaje con Toledo, que en las anteriores había perdido con Fujimori padre. ¿A qué voy con esta breve historia de la política reciente peruana? ¿Cómo observa usted este fenómeno de que los candidatos que quedan en la puerta en una elección, en la siguiente normalmente, en la última década por lo menos, o década y pico, han conseguido ganar? Bueno, eso se debe a varias cosas. Primero, obviamente, al fracaso de los gobiernos que ganan en balotaje. El fracaso de Toledo premió a García y el fracaso de García premió a Humala. Esa es una razón. Nuestros presidentes terminan con poco más del 20% de aprobación. La segunda razón es que los candidatos que quedan en segundo lugar también son compensados por un electorado que no es un electorado ideológico. En el Perú no se vota por grandes tradiciones políticas como en otros países, como en Uruguay, por ejemplo, de modo que el voto es también muy volátil, ¿no? Y entonces lo que señala usted como una secuencia histórica es cierto y tiene esa explicación, ¿no? Bien, Juan, queremos agradecerle mucho este contacto. Hemos estado hablando con Juan de la Puente, tratando, de acercarnos un poco más a la realidad política que se vive en estos momentos en Perú. Esta definición será en mayo, ¿verdad, Juan? Será el primer domingo de junio. La segunda vuelta, y el presidente toma funciones el día 28 de julio, de acuerdo al mandato de la Constitución. Bien. Y esa fecha también se instala el Congreso, ambos por 5 años. Bien, muchísimas gracias, Juan. Seguramente estaremos en contacto más adelante. Ha sido un placer tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. Para mí, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.